Bueno, vamos a hablar un poco acerca del abordaje nutricional de la obesidad. Para ello es necesario recordar que la obesidad es una enfermedad crónica y como tal requiere de un abordaje integral. Existen distintos pilares para su tratamiento, entre los que podemos mencionar, por un lado, la psicoterapia, para lograr un equilibrio emocional de la persona, por otro lado, la actividad física, para aumentar el gasto energético de la persona y favorecer de esa forma el descenso de peso. Y el tercer pilar vendría a ser la alimentación, que es lo que vamos a abordar a continuación. Además de estos tres pilares, que resultan los principales, existen otros dos que van a depender de la característica del paciente, es decir, del grado de exceso de peso, de su historia, de su antecedente, que son la cirugía y la farmacoterapia. Antes de adentrarnos en el abordaje actual de la obesidad, resulta interesante conocer cómo varió a lo largo de los años. Antes, lo que ocurría era que el paciente llegaba a la consulta y se le indicaba una dieta, que muchas veces era baja en calorías y prohibía ciertos alimentos. Lo que ocurría era que al comienzo, debido a la motivación del paciente, se lograba un descenso de peso favorable. Pero con el correr del tiempo, como no se tenían en cuenta las características del paciente, ni su ritmo de vida, ni sus gustos, ni sus preferencias, el paciente perdía motivación y volvía a comer como lo hacía anteriormente. Como se restringía mucho las calorías de la alimentación, el cuerpo entraba en un mecanismo de supervivencia, es decir, disminuye su metabolismo basal. Por lo tanto, si se vuelven a incorporar más alimentos de golpe, lo que ocurre es que ese exceso de alimentos se va a comenzar a almacenar y el paciente va a volver a ganar peso, el inicial o muchas veces superior al inicial. Es por ello que hoy en día lo que se busca no es dar una dieta al paciente, sino buscar cambios de hábitos en la alimentación, buscando reducir las calorías para favorecer el descenso de peso, pero teniendo en cuenta las características personales del paciente. Esto es, como ya dije, sus gustos, sus preferencias, si existen o no patologías asociadas. Entonces, lo que vamos a abordar ahora es el tratamiento actual de la obesidad. Como todo tratamiento, se deben plantear objetivos. Entre los generales podemos mencionar establecer metas pequeñas, es decir, a corto plazo, para lograr la motivación del paciente y poder llegar al objetivo principal. Estas metas deben ser adecuadas al paciente, teniendo en cuenta sus gustos, sus preferencias, su estilo de vida. Como siempre vuelvo a repetir, tienen que ser metas individualizadas. Si bien el descenso de peso es nuestro objetivo principal, no tiene que ser el primero, sino lo que se tiene que buscar es cambiar los hábitos y las conductas alimentarias del paciente para que luego a través de ese proceso se logre el descenso de peso. Entonces decimos que se busca un proceso de cambio, se busca lograr que el paciente se motive y aprenda durante todo el tratamiento, para que luego en el futuro pueda mantenerlo por sí mismo. Entonces, volvemos a repetir que el plan alimentario es un plan individual. Se va a elaborar en base de la valoración clínica, nutricional y antropométrica. Se va a valorar también los gustos y las preferencias del paciente en cuanto a la alimentación. Se va a evaluar si existen o no intolerancias alimentarias, si además de la obesidad hay alguna otra patología que deba tenerse en cuenta. Se va a evaluar el ritmo de vida para poder de esa forma planificar las comidas. Entonces, volvemos a repetir, el plan es individual. Existen tres aspectos claves a la hora de abordar la alimentación de un paciente con obesidad. Por un lado, tenemos que tener en cuenta la adecuación calórica. Esto es que debe haber una reducción de las calorías para lograr un balance energético negativo que nos permita el descenso de peso. En segundo lugar, hay que lograr mejorar la calidad de la alimentación del paciente. Esto es, tener en cuenta que se cubran todos los principios nutritivos y que se logre una buena distribución de los mismos a través de las comidas. Y en tercer lugar, uno de los más importantes para poder lograr los otros dos aspectos es la educación alimentaria y nutricional, que tiene que estar presente en todas las consultas y desde el día 1. Lo que va a hacer es buscar modificar las conductas y hábitos que el paciente viene teniendo para lograr un estilo de vida saludable y así poder lograr el descenso de peso. Ahora vamos a entrar en profundidad acerca del primer aspecto, que es la adecuación calórica. Esto era reducir las calorías que el paciente viene comiendo. Se pueden obtener de dos maneras. Por un lado, a través de la anamnesis alimentaria, es decir, a través de preguntas que van a poder darnos información acerca de cómo es la alimentación del paciente, qué cantidad de alimentos viene comiendo para que nosotros podamos calcular las calorías
y en base a eso hacer una reducción aproximada del 20-25% del valor calórico. Otra opción es utilizar ecuaciones, que hay muchas en la bibliografía, que a continuación vamos a ver algunas de ellas, las cuales tienen en cuenta tres componentes del gasto energético. Por un lado, tienen en cuenta el gasto energético en reposo, que es el gasto energético que usan las células para realizar las funciones vitales. En segundo lugar, la termogénesis, que es el gasto energético que realiza el cuerpo para poder absorber y digerir los nutrientes presentes en los alimentos. Y en tercer lugar, se tiene en cuenta el gasto de la actividad física, es decir, la energía que utilizan las células musculares al realizar actividad física. Un aspecto importante a tener en cuenta es que si llega un paciente a la consulta que tiene un gran desajuste en su alimentación y un gran exceso de peso, lo primero que vamos a hacer es acomodar esa alimentación antes que centrarnos en el valor calórico de la alimentación. A continuación podemos ver tres de las ecuaciones que existen. Una es la recomendada por la FAO y la OMS, la ecuación de Harris-Benedict y la ecuación de la ADA. Ambas tienen en cuenta los tres componentes que mencioné anteriormente y deben ser afectadas, una vez calculado el valor, por el factor de actividad física, es decir, según el grado de actividad física que el paciente practique, si es sedentario, si es una actividad física leve o moderada o si es una actividad física intensa. Y de esta forma podemos obtener el valor calórico total que la persona necesita empezar a consumir para lograr el descenso de peso. El segundo aspecto dijimos que es mejorar la calidad de la alimentación. Esto es tener en cuenta que se cubran todos los macro y micronutrientes para lograr una alimentación de calidad y equilibrada. Por un lado tenemos los hidratos de carbono, que van a representar entre el 40 y el 60% del valor calórico total, ya que son la fuente principal de energía. Y se va a tener en cuenta que se consuma fibra en la alimentación, ya que la misma lo que hace es aumentar la saciedad del paciente, evitando que ingiera de más alimentos en las próximas comidas. Otro macronutriente son las proteínas. Se va a manejar un plan ligeramente hiperproteico, entre un 15 y un 20% del valor calórico total, haciendo hincapié en la ingesta de las proteínas de alto valor biológico, que las podemos encontrar, por ejemplo, en la carne, en los lácteos y en el huevo. Esto es porque las proteínas permanecen más tiempo en el estómago y aumentan de esta manera la saciedad de la persona. Con respecto a las grasas, se va a manejar un valor inferior al 30% del valor calórico total, haciendo hincapié en la selección de grasas saludables. En cuanto a las vitaminas y minerales, las mismas se va a lograr cubrir si se realiza una alimentación equilibrada y sobre todo si se ingieren alimentos naturales. ¿Cómo logramos entonces que estos principios nutritivos estén cubiertos a lo largo del día? Lo vamos a hacer a través de una buena distribución de las comidas. Por lo tanto, vamos a educar al paciente acerca de la realización de las 4 comidas principales, que son el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Y según la característica del paciente, más que nada su ritmo de vida, se evaluará la forma de incorporar 1 o 2 colaciones para lograr un mejor equilibrio en las comidas. Con respecto al desayuno y la merienda, decimos que para que las mismas sean equilibradas y completas, deben contener 3 grupos de alimentos. Por un lado, los lácteos, que vamos a hacer hincapié en la selección de lácteos descremados. Tenemos a la leche, al yogur, al queso. Por otro lado tenemos a los cereales, que encontramos en este grupo, por ejemplo, a las tostadas, las galletas de arroz, los copos de cereal sin azúcar, entre otros. Vamos a hacer hincapié en la selección de cereales integrales o de salvado para aumentar su contenido en fibra. Y el tercer grupo de alimentos que tiene que estar presente en el desayuno y en la merienda son las frutas. Incluimos a todas las frutas en este grupo y vamos a recalcar que si se puede consumir con cáscara mejor para aumentar su contenido en fibra. Obviamente, como siempre decimos, estos alimentos se van a evaluar según la característica propia del paciente, si no existen intolerancia a ciertos nutrientes como por ejemplo la fibra. Una recomendación para empezar a incorporar, por ejemplo, el desayuno o la merienda, si el paciente no lo viene haciendo, es recomendarle que empiece incorporando alguno de estos grupos y no todos juntos. Por ejemplo, que se levante, realice una infusión con leche, consuma una tostada y la fruta la lleve para comer a media mañana. De esta forma, igualmente logramos que el desayuno sea completo. Con respecto al almuerzo y la cena, se va a trabajar acerca del plato saludable, como podemos ver en la diapositiva. El plato saludable incluye los 3 grupos que tienen que estar
presentes tanto en el almuerzo y la cena. Hay dos formas de realizarla. Por un lado, que la persona elija que su plato esté compuesto por mitad de vegetales, crudos y cocidos, un cuarto de proteínas, por ejemplo carne, y un cuarto de hidratos, por ejemplo un arroz. Otra opción es que el plato del almuerzo o de la cena esté formado mitad por vegetales y mitad por proteína, mientras que en la próxima comida será mitad de vegetales y mitad de hidratos de carbono. Lo que sí hay que educar al paciente es que siempre el plato debe contener la mitad de vegetales, dado que de esta forma logramos un buen aporte de vitaminas, minerales y fibra, y al ser alimentos de baja densidad calórica podemos tener un mayor volumen de los mismos sin sobrepasar la energía consumida. El tercer aspecto dije que es la educación alimentaria y nutricional, que es el principal en el tratamiento de hoy en día de la obesidad, ya que nos va a permitir que los otros dos aspectos se puedan cumplir. Podemos definir a la educación alimentaria y nutricional como una herramienta que empodera a la persona para que pueda adquirir hábitos y estilos de vida saludables, para que pueda tomar decisiones voluntarias en el futuro que le permitan mantener una alimentación y un hábito de vida saludable. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Promoviendo que las conductas que le enseñamos a la persona puedan sostenerse luego a largo plazo. Entre las estrategias de educación alimentaria y nutricional encontramos lo que conocemos como pautas higiénico-dietéticas, que son pautas que hablamos siempre con la persona en la consulta, donde le enseñamos las bases de una alimentación saludable. Entre ellas encontramos la importancia de la realización de las 4 comidas principales, la importancia de incorporar alimentos de todos los grupos, de consumir verduras y frutas, de reducir el consumo de alimentos altos en grasas, sodio, alimentos procesados, la importancia de consumir agua a diario, al menos 2 litros de agua por día, y la importancia de realizar actividad física. Estas pautas son generales y tienen que ser adaptadas al paciente, sobre todo si existen o no presencia de alguna otra enfermedad aparte de la obesidad que deba requerir alguna modificación de las mismas. Además, se debe educar al paciente en los siguientes aspectos. Por un lado, a planificar las comidas, es decir, que realice una planificación diaria o semanal de las comidas que va a realizar y más que nada en los horarios según su ritmo de vida para evitar saltear alguna y comer de más en algunas otras. Se va a darle estrategias de cómo realizar las compras, por ejemplo, que realice una lista de los alimentos que va a consumir para poder comprar esos y no comprar de más, que vaya al supermercado luego de haber comido para no ir al supermercado con hambre y de esta manera incluir alimentos que en realidad no necesitaba comprar. Se va a enseñar acerca de cómo leer los rótulos nutricionales para que a la hora de elegir entre las ofertas del mercado el paciente pueda saber cuál de las opciones se adapta mejor a su plan alimentario. Se le va a enseñar a realizar un registro de las comidas, es decir, anotar qué consumió en cada comida y en qué horarios, para que juntos en la consulta se pueda evaluar y detectar dónde puede haber alguna falla para lograr modificarla y mejorarla. Y aparte ayuda al paciente a empezar a tomar conciencia de lo que ingiere a diario y lograr que la alimentación mejore. Se va a educar mucho acerca de la importancia de la actividad física, ya que es necesaria para aumentar el gasto energético y contribuir al descenso de peso, y se va a buscar al principio que sean actividades que al paciente más le guste. Puede ser bailar, caminar, correr, entre otras. Otros 2 aspectos importantes donde hay que hacer mucha educación es acerca del tamaño de las porciones, ya que además de la calidad de la alimentación hay que tener en cuenta la cantidad. Para ello se va a trabajar con medidas caseras, con imágenes, para que el paciente empiece a reconocer cuál es el tamaño que le corresponde según su plan alimentario. Y hay que tener en cuenta también y educar al paciente acerca de la frecuencia de consumo de aquellos alimentos que son de menor calidad nutricional, pero que satisfacen otra parte de la alimentación, que es el placer, ya que hoy en día no hablamos de dietas donde prohibimos alimentos, sino lo que vamos a hacer es tratar de que el paciente elija la mayoría de las veces alimentos de buena calidad nutricional y en los casos que tenga algún evento en particular o quiera darse algún gusto, sepa cómo hacerlo. Entonces, a modo de conclusión, decimos que hoy en día el abordaje nutricional de la obesidad tiene en cuenta lo siguiente. Se va a enfocar en cambiar hábitos y no realizar una dieta, sino que va a buscar que la persona modifique sus conductas para hacerlas más saludables y que las pueda sostener a lo largo del tiempo. Se va a tener siempre en cuenta las características del paciente, por lo tanto va a ser un plan alimentario individualizado.
La educación alimentaria y nutricional debe estar presente desde la primera consulta y en todas las consultas, para lograr el éxito en el tratamiento. El paciente debe tener un rol activo en las consultas. Decimos que el paciente hace, el profesional observa y ambos corregimos. Esta es la única manera de lograr de que la persona cambie conductas y las pueda sostener en el tiempo. Repetimos entonces que no hay alimentos prohibidos, sino que vamos a educar acerca de las cantidades que debe consumir y la frecuencia de consumo de aquellos alimentos de menor calidad nutricional. Para finalizar, me gustaría terminar con una frase, como vemos en la imagen, que dice: las dietas tienen un final, los cambios de hábitos duran para siempre. Eso es lo que hay que tener en cuenta hoy en día en el abordaje nutricional de la obesidad para lograr un tratamiento exitoso.